Indudablemente ustedes han estado escuchando las diferentes exposiciones que se han hecho aquí en este programa y que se refieren al devenir económico de Argentina en lo inmediato y también en el futuro. Las prevenciones que puede haber por parte de los empresarios en el mediano plazo, lo que puede llegar a suceder en el tema de inflación, lo que puede llegar a acontecer con las tasas de interés y lo que está aconteciendo ya con muchos bancos que las están corrigiendo prácticamente todas las semanas. Y todo esto frente a una situación de pobreza que se mantiene dentro de niveles muy elevados a pesar de que indudablemente se han hecho progresos en este sentido en el actual gobierno, justo es decir. Encima de todo esto hay problemas internacionales y el coletazo no ha pegado muy fuerte todavía. Es como el huracán Dean, que ahí a toda la zona más rica de México le pasó por el costado. A nosotros nos están llegando algunos vientos un poquito más elevados, como es esta traducción que tenemos, por ejemplo, en las tasas de interés. Dentro de todo este panorama, queremos saber cuál es la visión que tiene Héctor Paglia, un economista que viene siguiendo muy de cerca el desarrollo, desde siempre, el desarrollo de los mercados locales en su vinculación con los mercados internacionales, donde la tormenta sigue, Héctor. Así es, Gustavo. Y yo creo que indudablemente que hay que analizar estas primeras consecuencias como una señal, como un llamado de alerta que debería hacer reflexionar a las autoridades económicas en orden a que esta es una crisis cuya dimensión todavía no se puede cuantificar con exactitud. Ni nadie sabe cuánto va a durar, ¿no? Ni nadie sabe cuánto va a durar. Creo que es de esperar que no se cometa el mismo error que se cometió allá cuando empezó el efecto tequila y la propia crisis rusa, en donde se creyó que era algo ajeno a la Argentina, que era algo que iba a pasar rápidamente y no iba a tener. Lo que pasa es que eso se ha iniciado nada más y nada menos que en la primera economía del mundo, como es Estados Unidos. Y con un agravante, con fuerte repercusión en el sistema financiero europeo. Si nosotros vemos la cantidad de euros que ha puesto a disposición en los últimos 30 días el Banco Central Europeo para solucionar problemas de liquidez, es que algo todavía no se sabe de toda esta crisis. Eso sumado... ¿De cuánto estamos hablando? ¿50.000 millones de euros? Algo así, ¿no? No, en este momento ya el Banco Central Europeo lleva cerca de 300.000 millones de euros puestos a disposición. Claro, me refería a lo que acaban de colocar en los últimos días. En los últimos días se han colocado arriba de 50.000 millones. Entonces, esto, yo he estado viendo los bloques anteriores del programa y realmente van marcando cómo lo toma Argentina con una debilidad institucional muy grande esta situación, que si no se toman las medidas correspondientes, indudablemente que toda esta bonanza económica que reflejan algunos números de la macroeconomía rápidamente puede revertirse e indudablemente llevarnos a una crisis muy profunda. ¿Qué correcciones habría que hacer desde su punto de vista? Bueno, yo creo que lo primero es tratar de ver cuál va a ser la transición para restablecer un sistema de precios relativo en la Argentina. Esa es una tarea que le va a caer a Cristina. La Argentina ha destruido su sistema de precios relativos y ha estructurado toda una serie de subsidios cruzados, una serie de controles que en realidad no se cumplen y que tienen cierto efecto en el abastecimiento de los productos, una situación tarifaria que a todas luces ya ve las consecuencias de haberla mantenido en esta situación sin variación y sin encontrarle una salida, reflejando la falta de inversión que hay para precisamente poder abastecer una mayor demanda de servicios. Entonces, este es un panorama muy complejo en un marco institucional que está por encima de lo económico, también muy grave, empezando por la cuestión federal. Desde lo económico, en lo que es un verdadero régimen de coparticipación federal de impuestos que realmente ponga equidad en la distribución de la recaudación, por un lado, y por otro lado una estructura federal que está totalmente vulnerada, en donde es muy difícil que algún gobernador y algún intendente tenga grados de libertad suficiente como para tomar medidas y poder avanzar en el saneamiento de su propia economía. Vemos nosotros el conjunto de provincias de vuelta con déficit, situación que se había superado y que indica a las claras que la ventaja que dio la brusca devaluación y la salida torpe del esquema de convertibilidad, en la forma que se hizo, esas ventajas ya se están perdiendo. Claro, indudablemente que ha sido así, lo mismo está sucediendo con la competitividad del dólar, porque
hay otros elementos que provocó la devaluación, como fue, por ejemplo, la licuación de salarios, que ya en este momento los salarios están comenzando a tener el mismo nivel que tenían en el momento que se produjo la devaluación, y eso está creando un esquema de baja de competitividad de las empresas, ¿no? Que es un tema que vamos a analizar enseguida más detalladamente aquí en Córdoba, pero que a nivel global también está abarcando el país, ¿no? Sí, por eso yo insisto de que no hay que subestimar esta crisis en los mercados internacionales, porque gran parte del crecimiento económico que ha tenido Argentina en los últimos años se explica por un crecimiento de la demanda por parte de los mercados internacionales y una mejora considerable en los precios internacionales de las commodities que exporta Argentina, pero no se han tomado ninguna medida de fondo que le dé sustentabilidad, como bien lo decía Gastón Utrera en el primer bloque. Los propios empresarios están viendo cuán sustentable es en el mediano y largo plazo este esquema, entonces todas las decisiones de inversión, de mayor incorporación de mano de obra, de tomar líneas de financiamiento, se hacen en cortísimo plazo. O sea, tenemos que salir de la Argentina de la coyuntura para proyectarnos a una Argentina que realmente sea, como decía recién, sustentable en el mediano y largo plazo, y esto es ineludible. No, sin duda, y tomando sus palabras, yo me imagino el plazo hasta el 10 de diciembre como, dentro de las actuales circunstancias, parece corto, pero es extremadamente largo, porque habría que tomar medidas que no se han tomado hasta ahora y que se están dejando aparentemente para el próximo gobierno, y yo creo que son medidas que habría que ir adoptando desde ya, creo yo. No sé cuál es su punto de vista. Sí, indudablemente en esta Argentina en la coyuntura el 10 de diciembre es largo plazo. Es de esperar que las autoridades no hagan otra cosa que la que vienen haciendo hasta ahora. Desgraciadamente yo creo que se va a tratar de llegar a las elecciones más o menos sin ningún cambio violento, salvo que la situación internacional produzca un giro o un vuelco de tal magnitud que obligue a tomar medidas que hoy no se están tomando, lo cual hace que el próximo gobierno, sea del signo que sea, se vaya a enfrentar a una situación mucho más difícil que la que le tocó transitar a la actual administración. Gracias, Héctor Paglia, por su presencia en Córdoba al Mundo. Que sus propias reflexiones sobre todo este tema, pero me parece a mí que no están presos todos los que deberían estar. Hoy he invitado muy especialmente al contador Ricardo Sosa, que es el presidente del Banco de la provincia de Córdoba, porque se empieza a dar una diferencia entre lo que antaño era un banco público y lo que son hoy los bancos públicos. ¿Se acuerda usted de los bancos públicos de hace 30, 40 años atrás? Era un desastre. La cartera de morosos más grande que había la tenían los bancos públicos. La modernización no existía, era una palabra inexistente para la gestión del banco público, y hoy eso se ha dado vuelta como un panqueque y es totalmente diferente. También lo he invitado al economista Mauro Alem, que es del IERAL, porque es un chico que ha estado trabajando y estudiando 5 años en la Universidad de Chicago, luego trabajó 5 años en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene una perspectiva totalmente diferente de lo que podría ser hoy el desarrollo en la Argentina, o sus perspectivas para el desarrollo. Y como broche de oro de este programa, yo diría el postre, que a mí siempre me gusta mucho, lo he invitado al doctor Héctor Paglia, porque su visión amplia sobre la economía, la historia, la sociología de este país, nos va a permitir a usted y a mí ayornarnos sobre cómo estamos y a dónde vamos. Esa es la idea. Todo esto después de nuestros auspicios. No se vaya. Muy bien, como usted sabe, este programa se llama Diálogos en Libertad, y cada vez que yo lo invito al doctor Héctor Paglia es para tener diálogos en libertad y con la mayor amplitud posible. Yo siempre, a veces digo que los economistas, por esa forma tan precisa que tienen de estudiar la economía, muchas veces están viendo la foto pero no ven la película. Esto es que lo que pasó hace 40, 50, 60 años no se lo distingue, y tampoco cuáles son las proyecciones que esos antecedentes nos están dando para el futuro. En cambio, el doctor Paglia tiene esa particularidad de que es economista, pero le encanta la historia, la sociología, y puede empezar como... Su memoria RAM, dicho en términos de informática, funciona muy bien. Une todos los puntos que tiene que unir y saca conclusiones. Gracias, doctor Paglia, por haber venido al programa. No, un gusto y gracias por los conceptos. Bueno, tenemos un montón de tiempo para charlar, así que yo me atrevería a decirle que me gustaría
para hacer como hacen los profes en las clases, ir de lo general a lo particular y de atrás hacia adelante. La vez pasada leía un informe donde desde 1901 hasta 1999 el promedio del crecimiento del PBI fue bajando. Los primeros 33 años el 1,5 promedio. En los segundos 33 el 1 y los terceros 33 del 66 al 99 el 0,5%. Es una película realmente complicada, problemática, angustiante si se quiere para muchos. Si esto siguiera así, nuestro futuro no es tan promisorio. ¿Cuáles son los hitos que usted ve para atrás que nos han llevado a esa disminución progresiva del PBI argentino? ¿Qué es? ¿Somos los argentinos así? Bueno, ¿Alguien apretó un botón en Wall Street para hundirnos? No, yo creo que todas esas teorías conspirativas y que las culpas están afuera, yo creo que hace falta una gran introspección para descubrir precisamente lo que usted apunta, cuáles son las verdaderas causas. Que yo creo que en el caso de Argentina no hay que buscarlas por el lado económico. Sí es una consecuencia de un desdén y en algunos casos un desprecio por el orden institucional en la Argentina. Es decir, Argentina desde los comienzos de la organización nacional tuvo un debate permanente en el diseño de las instituciones y a través de estas instituciones de las alianzas estratégicas en el mundo para poder ser un país que crezca sustentablemente. Por eso los promedios son de retroceso y no de avance. ¿Por qué? Porque tenemos épocas o periodos de tiempo en los cuales pareciera que Argentina despega, pero la falta de sustento institucional hace que llegue un punto en donde una crisis aborte ese crecimiento y volvamos para atrás. Bloques anteriores escuchábamos que si uno saca la foto a fines de los 90, tiene que retrotraerse a los 80 para encontrar los mismos valores. Y hoy que parecería que estamos en la panacea, recién estamos llegando a los niveles de lo mejor de la década del 90, pero con los interrogantes, no económicos, sino institucionales, de cómo se le da sustentabilidad para romper esa barrera y darle permanencia en el tiempo. En síntesis, yo creo que esto obedece a errores muy gruesos en la clase dirigente, no solo política, sino también empresarial, en la clase dirigente obrera, que no han sabido encontrar puntos de consenso que diseñen una agenda muy breve, pero muy contundente para desarrollarse y para precisamente sostener ese desarrollo con equidad y crecimiento permanente. Usted acaba de poner un acento muy importante en un rol que sería la clase dirigente. Porque muchas veces escucho a aquellos que creen las conspiraciones externas de que en realidad los sucesivos gobiernos que hemos tenido son los que abortaron todo. Otros más amplios dicen, no, gobierno, pero también la clase dirigente, acá ha habido corporaciones como la corporación empresaria lobista, la corporación mafiosa sindical y otras corporaciones que se han preocupado muchísimo para que esto no se produzca un crecimiento sostenido en cuanto a desarrollo intelectual y cultural, por ejemplo, porque es más fácil manejar un pueblo de gente desinformada que un pueblo con alta instrucción pública, donde de ahí no es tan fácil vender un espejito de colores. Uno de los temas que aparece a partir de la mitad de la década del siglo XX es el populismo. Si usted quiere, lo hacemos arrancar en 1916 con Hipólito Yrigoyen, o en la segunda presidencia de Yrigoyen, o con la primera presidencia de Perón, pero el populismo aparece como un fantasma y luego cuando uno mira las puntas de por qué ocurrió tal cosa, ahí se encuentra esa pared grande que se llama populismo. ¿Le significa esto a usted algo en especial? Sí, indudablemente que está muy enlazado con lo que hablábamos recién, es decir, políticas orientadas al corto plazo, políticas de desarrollo solamente sobre la coyuntura, hacen que precisamente no se vaya al diseño macro que necesita un país para ser un país que se inserte en el mundo con potencialidad. Vengámonos a nuestros últimos años. O sea, ¿cuál es la gran deuda que tiene
Argentina con la globalización. No discutirla, la globalización. Podemos teorizar y discutirla si es buena, si es mala, beneficios y perjuicios. Pero es una realidad que Argentina, desde su posición geopolítica y relativa en el mundo, no la va a poder combatir. ¿Y cuál es la gran deuda? Argentina ha sido un país que ha pretendido insertarse en la globalización sin definir cadenas de valor estratégicas a las cuales va a dar prioridad para precisamente aprovechar sus ventajas comparativas. Si ustedes, volviendo a los ejemplos que se pusieron en el bloque anterior, de países que han tenido un fuerte desarrollo en los últimos tiempos, y uno se pregunta, tomemos Irlanda, la niña pobre, la niña... La Cenicienta de Europa, que lo único que trascendía era por una caótica situación política, o si no por grandes borracheras de sus habitantes en todos los fines de semana. Hoy es un país que está creciendo y que viene creciendo con un sustento que lo proyecta hacia el futuro. Y decimos, ¿por qué Argentina no? Con menores recursos naturales, con problemas políticos y de violencia que no han llegado a la magnitud de los que tuvo Irlanda, ¿por qué Argentina no? Precisamente porque nadie se ha puesto a pensar que es necesaria una masa crítica que diseñe esa cadena de valor, que las defina y que proyecte las políticas en base a eso. ¿Qué es lo que se hace en cambio? En cambio se está buscando nuevas versiones de lo que usted bien señalaba del populismo, o sea, aquel populismo de comienzo de siglo, de mediados del siglo pasado. ¿Qué diferencia tiene con el de hoy? En donde es preferible reforzar partidas para dar planes sociales y no tratar de salir de ese esquema de forma tal que el individuo pueda tener una inserción laboral, que no la tiene con facilidad si el rol del Estado no está donde debe estar, es decir, en la capacitación y también en la promoción y en la defensa de la inversión productiva genuina, que no es ningún pecado, que busca rentabilidad, pero que crea fuente de trabajo. Doctor Paglia, usted recién mencionó la globalización y usted dijo no podemos discutir, al margen de discutir si es buena, mala, lo que sea, está. Ahí está. Es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad, hay que ver cómo la asumimos y de qué manera. Ahora, este tema importa a lo siguiente, que para ingresar a la globalización tenemos que pensar en el valor agregado. Es decir, si nosotros pensamos ingresar a la globalización nada más que con la factura primaria, es decir, carnes, cereales y punto, y no pensar en el valor agregado, nos crea problemas. Nos crea problemas para insertarnos y luego competir dentro de la globalización. Pero allí aparecen los sociólogos y a veces dicen, el ser nacional, el ser argentino se resiste sistemáticamente a pensar. Cuando le exigimos pensar en profundidad para empezar a armar los valores agregados que tiene que agregar para poder competir, se resiste sistemáticamente. Y como ejemplo, le cuento, el miércoles pasado estuvo acá Sergio Rollo y nos contaba de su emprendimiento en la Cumbrecita. Luego, fuera de cámara, y espero con esto no decir una infidencia, me decía, estoy pensando en comprar unas máquinas para fabricar nieve, para tener nieve en las vacaciones de invierno. Él está tomando la naturaleza de Córdoba y le está poniendo un enorme y preciso valor agregado. Yo he visto, como forastero en Córdoba, de que en Córdoba en la industria del turismo nunca se la pensó y siempre dijeron, bueno, ahí está en la sierra, ahí están las cascaditas, los arroyitos, el agua, vaya y disfrútelo. No, viejo, eso no es así en el mundo. El mundo pone mucho valor agregado al turismo para que la gente vaya y consuma en serio. La pregunta entonces que le quería hacer, ¿esta falta o resistencia sistemática del ser nacional o el argentino a pensar es para usted un hecho a tener en consideración y análisis? Sí, totalmente, porque esto es producto también de políticas deliberadamente implementadas que han ido deteriorando la calidad educativa en la Argentina. Es decir, en la medida de que Argentina ha ido perdiendo nivel en su capacidad de formar en el conocimiento, de formar en la práctica a sus individuos, indudablemente que nadie va a poder demostrarles que en la medida que haya valor agregado, las ventajas son inmensamente mayores. Si nosotros creemos que vamos a dormir tranquilos sobre una soja a 700, 800 pesos la tonelada y que eso va a ayudar a que el país salga adelante y que el resto no tiene importancia o que no hay que preocuparse,
indudablemente nos vamos a estar equivocando. ¿Por qué? Porque vamos a estar forzando toda una situación en la cual reducimos a la Argentina prácticamente a Cuba, es decir, a un monocultivo, a una única alternativa donde hay toda una infraestructura industrial, donde hay industrias que han crecido muchísimo en los últimos años, pero que hace falta insertarlas y coordinarlas en esto que yo le decía de la definición de cadenas de valor, que no son otra cosa que cadenas de valor agregado, que van incorporando mano de obra, que la van capacitando, que la van perfeccionando y que van obteniendo una posición relativa en el mundo económico, que es muy difícil, que hay que competir, etcétera, pero que es la única salida. Ahora, si por otro lado tenemos sectores empresariales que piensan que la mejor alternativa es ser obsecuente con el gobierno de turno y poder lograr el beneplácito de ese gobierno, y si luego cambia ese gobierno, inmediatamente adscribirse a las nuevas teorías, también tenemos una complicación importante. Y volvemos al comienzo, es decir, es toda una cuestión institucional, en donde la educación tiene un rol importantísimo. Sería muy valioso de acá a octubre, a lo poco que queda de las elecciones, no escuchar tanto exhortaciones a determinadas situaciones, sino que cada candidato explique qué es lo que va a hacer en materia educativa, qué es lo que va a hacer en materia de formación, cómo va a buscar la interactuación de la clase dirigente y cómo lo va a plasmar eso en políticas de Estado que permitan un desarrollo sustentable. Con dolor le debo de decir que estoy seguro que de acá a octubre vamos a escuchar poco y nada. Puro marketing, ¿no? Exactamente. Ahora, usted acaba de tocar dos temas que a mí me parecen muy importantes. Por un lado, el tema de la instrucción. Usted dijo educación y yo puse instrucción guión educación. Después, y por otro lado, el sector empresario lobista que pretende hacer sus diferencias de ganancias en los pasillos del Congreso y no en la competencia diaria que tiene que tener en la calle. Voy al primero. El tema, antaño, en una época de la historia de este país, el Ministerio de Educación se llamó Ministerio de Instrucción Pública. Luego se lo volvió a cambiar otra vez como Ministerio de Educación. En realidad hay una gran confusión en este tema porque la instrucción es una cosa y la educación es otra. Deberíamos tener un Ministerio de Instrucción Pública, esto es transferencia de información organizada para que los chicos aprendan todo lo que tienen que aprender. Y el tema de la educación debería, entre comillas, quedar para los padres, entre lo que debo y lo que no debo hacer. Pero hoy por hoy, con los niveles de pobreza e indigencia que tenemos, ya no se le puede delegar a los padres a veces parte del proceso de la educación de los chicos, sino que también la tiene que asumir el Estado, cosa que no hace ni para la instrucción ni para la educación. Y tal vez allí esté la respuesta a lo que usted estaba planteando respecto a las cadenas de valor. Y el tema de los empresarios sorprende cuando uno los escucha hablar y dicen, este es un Estado depredador que me quita tanta cantidad de dinero en impuestos que no me deja armar mi esquema empresario. Pero por el otro lado, cuando uno analiza la historia de las grandes fortunas argentinas, la mayoría se debieron a empresas que le vendieron al Estado. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es que usted ahí ha tocado algunos temas que son muy sensibles y que están dentro de estas políticas de Estado. Es decir, en muchos casos, si vamos a hablar del sector de dirigencia empresaria, han tenido razón en ese análisis. Es decir, un Estado que realmente me agobia con carga tributaria y por otro lado no me devuelve en facilidades para crecer en la inversión. Por eso una política de Estado debe ser una política tributaria y una administración tributaria con permanencia en el tiempo y con estricto cumplimiento y con sentido de equidad. Pero también hay cuestiones que deben analizarse en el sentido de decir, bueno, como tengo la excusa de que esto pasó, bueno, trato de no discutirlo, trato de no ponerlo sobre la mesa y lo que busco es el atajo, es decir, cómo logro algún tipo de beneficio meramente egoísta, meramente sectorial, olvidándome del bien común, cuestión que en muchos casos ni existe ni se menciona, y ahí sobrevivo. Y me voy acomodando de acuerdo a las circunstancias. Ninguna de las dos posiciones le dan salida a un país. O sea, no son la plataforma de lanzamiento de ningún país. Esto
es un cambio, yo diría, no solamente cultural, sino un cambio de actitud frente a lo que es el futuro. Entonces, si uno solamente va a pensar en esta Argentina, que yo por ahí la defino, la Argentina de la coyuntura. ¿Por qué? Porque uno ve, el gobierno actúa sobre la coyuntura, la preocupación de la clase dirigente política es la tapa del diario de mañana y no ver realmente cuál es la proyección. El empresariado, con razón en algunos casos y por necedad en otros, preocupado también en la coyuntura. La educación es para la coyuntura, los subsidios son para la coyuntura, o sea, todo es el país del hoy, en donde usted, como bien lo señalaba en el bloque anterior, usted mismo decía, qué audacia, hay empresarios proyectando a 12 meses, pero es que eso debería ser lo común, no a 12, sino programas a 5 y a 10 años, pero eso en la Argentina de hoy es simplemente un ejercicio teórico, en donde estoy seguro que a lo mejor en público nadie lo dice, pero cuando se habla en privado, dice, bueno, yo hago estas proyecciones, pero si vamos a tener una crisis, seguramente, dicen algunos, en los próximos 6 meses, o qué pasará con esto, cómo nos afecta el entorno internacional, todas estas cuestiones. Entonces, realmente la toma de decisiones es una toma de decisión de hoy para mañana, y mañana veremos qué pasa pasado mañana. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que hay que tratar de hacer docencia y de crear la masa crítica necesaria que discute estos temas, que esté quizás un poco alejado de la coyuntura, pues ya tenemos especialistas en coyuntura, especialistas en el día a día, y proyecten un país y puedan presentar una propuesta que realmente sea sustentable en el tiempo. Usted acaba de tocar un tema que da para un programa más, sí, pero qué importante este tema sobre el tema del contrato social entre el Estado y la sociedad. En términos del famoso contrato social de Rousseau, digamos como que el Estado reclama la parte que le corresponde y la sociedad le dice, bueno, acá está, pero luego la contraprestación no viene por parte del Estado, no viene ni en educación, ni en salud pública, ni en seguridad, ni en justicia. Justicia por las demoras, no me digo por la falta de justicia, por las demoras, ni hablemos de la defensa nacional, que cuando tuvimos que meternos en el lío, papelón. Esto pareciera como si fuera, vio el signo del infinito, que es un 8, que va y no termina nunca, no se termina nunca de circular. La causa y el efecto es permanentemente, como si fuera un efecto dominó en forma de círculo, va cayendo, cayendo, cayendo. Sí, bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿El Estado que toma plata pero no devuelve contraprestación? ¿O la sociedad que es transgresora, no quiere pagar impuestos, estamos mal educados? Ese es el tema. Es decir, ¿cuál, en este círculo vicioso que se ha formado, dónde podemos cortar? Como si fuera un cordón umbilical, ¿dónde podríamos llegar a cortar para empezar el ciclo de vuelta? Como dicen los tipos del boliche, para barajar y dar de vuelta, ¿no? ¿Dónde podemos cortar? Bueno, yo creo que ese es el único camino que queda, barajar y dar de vuelta. Si queremos encontrar la solución en este simbólico signo de infinito que usted ha puesto, no vamos a encontrar nunca el punto en donde pararnos para cortarlo. ¿Y cuál sería un hecho, un acontecimiento para barajar y dar de vuelta? Pero acá hay que tener el coraje suficiente de decir, bueno, hasta acá llegó Argentina con estas condiciones, hoy tiene una oportunidad muy buena para consolidar lo que vaya consiguiendo, y estas son las nuevas reglas de juego. Estas nuevas reglas de juego que deben ser muy simples, muy transparentes, muy abreviadas, en donde quizás merezca hasta reformar y darle otro sentido a todo el sistema jurídico argentino y a todas las normas que tienen los distintos campos de la burocracia estatal, para ponerlos en escena y con un claro sistema de premios y castigos, es decir, premios para aquellos que cumplen y castigos en el sentido de que aquellos que se apartan de la norma o violan la norma realmente tienen una sanción. Pero esto dentro de un esquema en donde exista un mecanismo que permita la movilidad social, es decir, que permita el sueño de cada argentino de que va a poder progresar, él que va a poder progresar su familia, no solo en lo económico, sino en lo cultural, en lo que hace a calidad de vida. Porque lo otro es realmente solamente
para aquel que puede hacerlo. Si quieres educación, págala aparte. Si quieres salud, págala aparte. Si quieres seguridad, búscate un vigilador o... Pagamos 2 veces cada cosa. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, ese reclamo mutuo entre el Estado y el ciudadano hay que cortarlo, pero, digamos, de raíz. Y hay que barajar y dar de nuevo. Barajar y dar de nuevo implica una etapa fundacional para el país, un recrear del país, una refundación de la República, en donde todos nos sintamos contenidos dentro de la nación y realmente con ambiciones que permitan, dentro de lo que es legítimo, pensar en un país que no va a tener esta triste estadística que usted exhibió del siglo XX, sino que el siglo XXI le va a permitir un despegue, a lo mejor no con las cifras espectaculares de los últimos años, con cifras más modestas, pero que puedan sostenerse en el tiempo. Me avisan que nos apagan la luz. Ah, bueno. Pero ese tema de barajar y dar de vuelta, vamos a reunirnos de vuelta en algún otro programa, porque creo que por ahí podemos arrancar, porque en definitiva cuando dice, bueno, eso es el qué, ahora cómo, porque va a venir doña Tota y va a decir, sí, un golpe militar es lo único que nos puede salvar. Otro viene y dice, no, hagamos una rebelión fiscal, no paguemos más impuestos, que se caiga todo el Estado y barajamos y damos de vuelta, pero no es tan fácil hacerlo, ese es el problema. Tema para nuestro próximo encuentro. Perdón, el barajar y dar de vuelta implica una seria responsabilidad de la clase dirigente. Que no la tiene, que no la tiene. Lamentablemente no la tiene. Y cada uno que se postula, salvo rarísimas excepciones para llegar al poder, lo hace para beneficios personales. Eso es lamentable en nuestro país. Pero bueno, una posición mía que por ahí es demasiado excesiva, ¿no? Gracias, doctor Paglia, por haber venido al programa. Un gusto.